o representantes. Rechazo. Venezuela entrega nota de protesta a los gobiernos de España, Alemania, Italia y Reino Unido. Recorrido europeo. Julio Borges inicia gira internacional para denunciar crisis en el país. Crítica. Gobernador García Carneiro considera que gira de Julio Borges solo busca pedir más sanciones. Elecciones regionales. Ramos Ayupa asegura que es cada vez mayor el porcentaje de personas dispuestas a votar. Cese al fuego. Juan Manuel Santos anunció acuerdo con guerrilla del ELN. Reunión de emergencia. Consejo de Seguridad de la ONU busca acordar duras sanciones contra Corea del Norte. Eliminada. Garbiñe Muguruza no pudo seguir avanzando en el abierto de Estados Unidos. Negociaciones. Beyoncé podría ser la voz del tema principal de la nueva película de James Bond. Where it did not live, discovered. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Milagro Zambrano y Endrina Yepes, en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Cancillería de Venezuela entregará notas de protesta a los gobiernos de España, Alemania, Italia y Reino Unido tras las opiniones emitidas sobre la prohibición de salida del país de la activista de derechos humanos Lilian Tintori cuando planeaba completar una gira por Europa para denunciar la situación en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, confirmó que enviará las notificaciones contra los embajadores de España, Alemania, Italia y Reino Unido acreditados en Caracas. El canciller de la República rechazó los cuestionamientos sobre el sistema judicial en Venezuela y pidió respeto para las instituciones venezolanas al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, así como al presidente francés, Emmanuel Macron. Arreaza también repudió el pronunciamiento del gobierno de Reino Unido respecto a las acciones tomadas por el Poder Judicial contra Tintori. Se espera que en los próximos minutos el canciller de la República ofrezca declaraciones al respecto. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, inició una gira por Europa en la que denunciará la crisis de Venezuela, así como la violación de los derechos humanos que a su juicio ocurre en el país. Luego de reunirse este domingo con ministros, ex jefes de gobierno y de parlamentos en Europa, sostendrá hoy un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Mañana lo recibirá el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, y el miércoles visitará Berlín, donde conversará con la canciller de Alemania, Angela Merkel, para luego ir a Londres, donde tendrá una reunión privada con la primera ministra de Inglaterra, Theresa May. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador encargado de Voluntad Popular, viajó con Borges a la gira por Europa. Jorge Luis García Carneiro, candidato a la reelección por la gobernación del Estado Vargas, considera que la gira internacional por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, forma parte de un show que a su juicio solo busca seguir pidiendo sanciones para el gobierno. Según García Carneiro, el Ejecutivo Nacional ha contado con la ayuda de países aliados para disminuir el impacto de la denominada guerra económica. Aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente trajo la paz al país e indicó que ahora estaba trabajando en solucionar la crisis económica que vive Venezuela. Sobre sus propuestas de cara a las elecciones regionales, el candidato expresó que está buscando la forma que el Estado Vargas se independice de Caracas y pueda administrar sus propios recursos, además de continuar impulsando el turismo en la región. El gobierno de Alemania pidió este lunes al Ejecutivo venezolano que levante la prohibición de salida del país contra Lilian Tintori y le permita su salida a Europa. Para el gobierno alemán, la prohibición de salida contra Tintori es una arbitrariedad, al tiempo que reflejó que la canciller Angela Merkel recibió la noticia con pesar e incomprensión. Por otra parte, el canciller de Chile, Geraldo Muñoz, rechazó la medida y expresó en su cuenta de Twitter que la situación en Venezuela va de mal en peor. Además, sentenció que se hace difícil creer en una salida negociada a la crisis que se registra en el país. A su vez, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, también condenó la prohibición de salida del país a Tintori.
Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el Ministerio Público era utilizado para extorsionar y cobrar comisiones. Saab afirmó que durante la gestión de Luis Ortega Díaz como fiscal se extorsionaba y se cobraban comisiones para imputar o sembrar pruebas a personas inocentes. Saab denunció que recibió amenazas por la investigación de un presunto desfalco patrimonial en la faja petrolífera del Orinoco vinculado a empresas contratadas por PDVSA y del cual responsabilizó directamente a Ortega Díaz. El secretario general de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que, de acuerdo con las encuestas y sondeos de opinión, es cada vez mayor el porcentaje de ciudadanos que está dispuesto a votar en los comicios regionales. Ramos Ayub afirmó que la disposición de la ciudadanía de participar en elecciones regionales ronda alrededor de 70% y agregó que en el estado Táchira la determinación es mayor que en el resto del país. Indicó que cuando hizo la propuesta de participar en elecciones luego de las protestas, sabía que sería cuestionado, pero incluso los mismos abstencionistas desistieron de su actitud de no participar. El candidato a la gobernación de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, afirmó que el bloqueo económico que a su juicio impuso Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela ha impedido que 18 millones de cajas de los CLAP arriben al país. Istúriz señaló que el bloqueo económico afectó el pago de las cajas, por lo que tuvieron que utilizar países aliados y triangular el pago para de esta manera evitar que el pueblo venezolano se viera afectado. Detalló que tras la cancelación de los productos se produjo un cerco naviero, el cual provocó que 600 contenedores que podrían ser trasladados en un solo viaje se tuviera que realizar de 100 en 100. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció este lunes que llegó a un acuerdo de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el cual se extenderá hasta el próximo mes de enero. Vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Entrará a regir el próximo 1 de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año y se irán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. El Consejo de Seguridad de la ONU inició una reunión de emergencia este lunes para acordar una respuesta al 6º ensayo nuclear de Corea del Norte, el cual ha recibido un rechazo masivo de la comunidad internacional. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, afirmó que el ensayo atómico es profundamente desestabilizador para la seguridad internacional. En ese sentido, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, criticó lo que a su juicio son 24 años de medidas a medias y conversaciones fallidas entre el organismo y el país asiático. Afirmó que llegó el momento de imponer las sanciones más fuertes al régimen de Pyongyang. Sostuvo que la amenaza nuclear es un problema de seguridad mundial. Endrina, amigos, en breve. Peligra el DACA. Trump avanza en la suspensión del programa social que ayuda a jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos. Ambición de Carmelo hace que la gente del pueblo y hasta Miguel se contagien. Si ese negocio es tan próspero, ¿por qué yo no puedo invertir ahí? Carmelo, a mí me gustaría que tú me metieras en el negocio, en el otro negocio ese que tú tienes, ese que te está dando bastante plata. Pero para algunos, el dinero es sagrado. Para ti y para ti. Con mi plata no se juega. Más te vale. Mientras que a Nevis le llegó la hora, la dinastía. Esta noche a las 8, mucho más que ver, Venevisión. ¡Es un varón! Si lo que quieres es un cambio, anímate tú también. Crea tu propio estilo con Gel Every Night de Fisa. Ella es Alejandra, defensora de su querido gato tigre. Ella lo protege con el nuevo Purina Cat Chow con Defense Plus. Una combinación exclusiva de nutrientes que fortalece su sistema inmunológico y lo mantiene saludable. Nuevo Purina Cat Chow con Defense Plus. Construyendo una vida mejor.
Haz tus momentos más especiales con una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Disfrútala ahora en sabor original y sin calorías. Coca-Cola, saborea el momento. Gaby, Andrea, Ricardo y José ya tienen su tarjeta de débito BNC. Ahora pueden pagar en cualquier lugar y la banca electrónica poder usar. Qué bien se siente, qué bien se ve tener la tarjeta de débito BNC. Si tu hijo tiene entre 12 y 17 años, acompáñalo a abrir una cuenta BNC Ahorros Naranja para que además de ahorrar, reciba su propia tarjeta de débito maestro BNC y disfrute de las ventajas de la banca electrónica. Banco Nacional de Crédito, donde diste justo en el banco. En nuestro día a día, queremos sentirnos radiantes. Dermox, con su fórmula con activos nutritivos, cuida mi piel para abrazar al hombre más importante de mi vida. Porque una piel suave dice más. Dermox, la mejor experiencia para tu piel. Defisa. El siguiente mensaje es de obligatoria transmisión, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Los millones de dólares que nos dan en dividendos y que hoy pretende Donald Trump quitarle al pueblo venezolano son para equipos médicos, para operar, para atender a los venezolanos. Que cada dólar que entra al país nosotros lo convertimos en inversión social, en salud, en vivienda, en educación, en alimentación, en empleo. Entren en contacto con los inversionistas de grandes empresas estadounidenses que tienen sus inversiones, que están produciendo en Venezuela, para que hagamos una reunión y busquemos soluciones, porque yo quiero que esos inversionistas estadounidenses se mantengan en Venezuela trabajando, produciendo y sigamos siendo socios estratégicos en una visión de país, en una visión de mundo distinto a este que se trata de imponer hoy. Haz tus momentos más especiales con una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Disfrútala ahora en sabor original y sin calorías. Coca-Cola, saborea el momento. Este martes a las 7 de la noche, la emoción de la eliminatoria sudamericana continúa en la pantalla de Venevisión. Argentina-Venezuela. Un encuentro donde la Vinotinto seguirá demostrando su gran poderío luego del empate frente a la selección colombiana. Argentina-Venezuela. En el marco de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2018, en vivo, directo, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, este martes a las 7 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Continuamos. El presidente del Comité de Subastas de Divisas, Pedro Maldonado, informó que en la 15ª subasta del ente fueron adjudicados 22.37 millones de dólares, de los cuales 12 millones de estos fueron adjudicados al sector agroalimentario. En esta 15ª subasta, las posturas inscritas en los motores productivos y los rubros contenidos en el Plan 50 invertirán el 66% de las divisas en el sector agroalimentario. Por otra parte, 16.955 personas naturales obtuvieron 4.63 millones de dólares. El sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado ha asignado más de 390 millones de dólares a empresas y personas naturales del país en 3 meses.
El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que están discutiendo un plan para hacer frente a la escasez de efectivo en el país. El diputado informó que trabajan junto a ex trabajadores del Banco Central y que entre hoy y mañana elevarán una propuesta para enfrentar la escasez de billetes. A su juicio, si el gobierno obliga a los bancos a generar pagos superiores a 10.000 bolívares, podría agravar la crisis. Resaltó que la escasez de efectivo es mucho más grave en el interior del país que en Caracas y aseguró que en los próximos días el Ejecutivo Nacional realizará propuestas económicas que, según Guerra, sumirán el país en un caos de ser aprobadas. La presidenta de la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, criticó los viajes que realizan dirigentes de la oposición al exterior. Aseguró que buscan que se le apliquen nuevas sanciones al gobierno venezolano. Retomen este reimpulso del despliegue frente a aquellos que están hoy fuera de nuestras fronteras buscando que se ahogue más la economía nacional. Esta es la respuesta del pueblo venezolano a los Freddy Guevara y a los Julio Borges que están allá en Europa arrodillándose ante gobiernos extranjeros para vender su patria, para buscar que se apliquen nuevas sanciones a la economía venezolana, lo que quiere decir nuevas sanciones al pueblo venezolano. El pueblo venezolano le responde así, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestros valores, con lo que es nuestro, con lo que es nuestra patria, porque mientras otros, esos poderes fácticos, solamente miran petróleo, solamente ven oro y minerales estratégicos, nosotros vemos corazón, nosotros vemos gente bella, nosotros vemos costa, nosotros vemos cultura, nosotros vemos música, que es la patria venezolana y eso es lo que estamos defendiendo con esta movilización. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, manifestó que su partido apoyará la candidatura de Alejandro Feo La Cruz por la gobernación del estado Carabobo. Gaviria reconoció la gestión de La Cruz como alcalde de Naguanagua e instó a los ciudadanos de la entidad a expresarse en las elecciones en favor de este candidato. Puente anuncia su apoyo entusiasta a la candidatura de Alejandro Feo La Cruz a la gobernación de este estado. Alejandro es el cambio, Alejandro es honestidad, Alejandro es eficiencia probada en su gestión de gobierno. Hago un llamado a todos los amigos del estado Carabobo a que se sumen a esta campaña unitaria y llevar a Alejandro Feo La Cruz a la gobernación del estado Carabobo. Por su parte, el candidato a la gobernación de Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, agradeció el apoyo del partido Puente e indicó que su campaña tendrá entre sus prioridades trabajar con el sector agroalimentario. Bueno, quiero agradecer al doctor Irán Gaviria y a su organización política Puente por el apoyo solidario que hoy nos brindan, un apoyo que consolida aún más la unidad en el estado Carabobo. Carabobo no solamente es un estado industrial, sino que además también es y deberá seguir siendo una potencia agroalimentaria para toda Venezuela. Por eso nuestro compromiso es trabajar con ellos, es defenderlos, es protegerlos, para que podamos desde el campo carabobeño y desde todas nuestras ciudades rescatar a Carabobo para salvar a Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportó que la caída de transmisiones de la emisora Radio Fe y Alegría Caracas 1390M se debe al robo de equipos para su transmisión. La organización Fe y Alegría informó a través de su cuenta en Twitter que la emisora se encuentra fuera del aire tras el robo de su receptor de enlace. Héctor Escandel, coordinador de servicios radiofónicos de la institución, explicó que el aparato solo funciona para la frecuencia que le fue otorgada, lo que según él no dará ningún beneficio a quienes lo robaron. Al menos 23 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Entre estos, el de un ciudadano de origen colombiano asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Santa Cruz del Este del sector Las Delias, tras sostener una discusión. Diana Martínez nos informa. Buenas tardes, gracias por el contacto. Milton Darío Cueto Fonseca, de 29 años, se encontraba en una fiesta en el barrio Santa Cruz del Este del municipio Baruta. Tras sostener una discusión con un conocido identificado como alias El Danielito y reconocido por ser un azote amponil en el sector, este le propinó a Cueto un disparo en el pecho. Fue trasladado inmediatamente al CDI del barrio Santa Cruz del Este, donde falleció. Discusión solamente, y el muchacho sacó la pistola y me lo mató. A lo mejor sería alguna discusión, eso es lo que creo yo, ¿no? Que tuvo que haber pasado, haber discutido con alguien, como que ahorita matan a la gente sin por cualquier tontería que discutan. Pedirle, ¿qué le puedo pedir? Tantos casos que han pasado que quedan impunes.
espera a ver si hacen algo. La víctima tenía 6 años residiendo en Venezuela y deja 4 hijos huérfanos. Los familiares afirman que tras esta tragedia retornarán a Colombia huyendo de la inseguridad en Venezuela. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. La Comisión Nacional de Primarias de la Mesa de la Unidad realizará anuncios con relación a los comicios internos que se realizarán el próximo 10 de septiembre para elegir a los candidatos a las elecciones regionales. Manuel Covela, desde la sede de Voluntad Popular, con los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros. Efectivamente, en este momento está iniciando el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Primarias que preside Francisco Castro y que hoy hace el anuncio de cómo avanza la organización de este proceso que se va a realizar el próximo domingo 10 de septiembre. Para hoy se esperan entonces los anuncios en torno a lo que va a ser el instrumento de votación que se va a utilizar en esa jornada comercial, en la cual se van a estar escogiendo a los candidatos unitarios a 20 gobernaciones. En este momento es el pronunciamiento que se espera de Francisco Castro, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes para llevarles a todos ustedes la información que se esté generando en esta rueda de prensa. Por ahora continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Es momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. Paciente diabético necesita con carácter de urgencia aceite de silicona 5000. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los números que aparecen en pantalla. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Edwin Luzardo, secretario general del Partido Alianza al Bravo Pueblo, dijo que hay que tener coherencia entre lo que se pregona y se hace como dirigente político en el país. Además del mensaje que se llevó al exterior, estas declaraciones las hizo en referencia a la gira del presidente y vicepresidente del Parlamento, Julio Borges, por Europa. Santiago Gutiérrez con la información. Adelante, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Edwin Luzardo hizo esta referencia en clara relación con el viaje que han hecho algunos parlamentarios, entre ellos Freddy Guevara, al exterior. De allí que nosotros queremos ser muy firmes en las posiciones que hemos tenido y las sostenemos de nuevo, con mucha firmeza, lo que es una declaración de principio. Mucho se dice en la política que a veces hay una contienda entre lo pragmático y lo ético. Pues bien, hay que conciliarlo si es posible, pero si no, ya nosotros la declaración de principio la dimos y nos acogimos a ella. De manera que nosotros con mucha firmeza queremos convocar a todo el país y de nuevo convocar a la unidad para recomponerla. Por último, extraoficialmente conocimos que algunos dirigentes de oposición están en la tarea de conformar una organización denominada 16 de julio, la cual agruparía familiares de presos políticos y de personas heridas y muertas en los últimos meses en Caracas y en el resto del país. Esta información la hablaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Comenzamos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo en la cumbre de los BRICS, donde China instó a Corea del Norte a dialogar tras el ensayo nuclear y solicitó que se respeten las resoluciones de la ONU. Por su parte, Seúl afirmó que no permitirá que continúen avanzando las tecnologías nucleares, que a su juicio el primer ministro japonés Shinzo Abe supone una grave amenaza de seguridad mundial. En esa línea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exigió al régimen de Kim Jong-un poner fin de inmediato a todas sus actividades nucleares y de misiles balísticos de forma completa, verificable e irreversible. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, prometió una masiva respuesta militar en caso de amenazas norcoreanas contra territorio norteamericano o sus aliados. De igual forma, el presidente Donald Trump alertó que los intentos de apaciguar el régimen de Pyongyang no están funcionando, por lo que prevé nuevas sanciones.
En Seúl se practicaron ejercicios militares con fuego real que simularon un ataque a la base de pruebas nucleares de Corea del Norte. El ejército informó que los proyectiles alcanzaron con precisión el objetivo marcado en el mar. Advirtieron tener capacidad de destruir el origen de las provocaciones y a las fuerzas que la apoyan. Argentina condenó el ensayo nuclear e insistió en que es necesario que Corea del Norte inicie un proceso de desarme verificable e irreversible. Asimismo, México aseguró que está analizando aplicar medidas de carácter diplomático, mientras que Chile recalcó la importancia del diálogo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende en un plazo de 6 meses poner fin al plan DACA, que ha protegido de la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados que obtuvieron un permiso temporal de trabajo. Trump puede acabar con el programa con la misma orden ejecutiva que Obama usó en 2012 para promulgarlo. En España, el presidente Mariano Rajoy garantizó que actuará con firmeza ante la posible aprobación del referéndum de Cataluña. Asimismo, lamentó que no haya nadie en el gobierno catalán capaz de plantear la necesidad de reflexionar. Recordó que la consulta es considerada ilegal por el gobierno de Madrid. El presidente de Brasil, Michel Temer, propuso durante la cumbre de BRICS la creación de un foro de inteligencia para intensificar el combate contra el terrorismo. Aseguró que sería una contribución adicional a la prevención mundial de actos terroristas que en los últimos 4 años han sacudido al mundo. Un voraz incendio arrasó con una escuela ubicada en el casco colonial de Quito y provocó la evacuación de al menos 123 personas. El comité de emergencias informó que un cortocircuito pudo ser la causa del suceso. Unas 16 unidades de bomberos y 50 efectivos participaron en las labores de extinción del fuego. Bienvenidos a Vida y Salud. Hoy tengo la oportunidad de saludarlos desde la Unidad de Exploraciones Digestivas en una cirugía de mínima invasión. El doctor Hugo Gori va a extirpar un cáncer gástrico precoz vía endoscopia. A continuación, más detalles de esta intervención quirúrgica. Aquí está la lesión, una lesión elevada, irregular, que por las características y alguna otra información que tenemos del ultrasonido endoscópico se corresponde con un cáncer gástrico precoz de nuevo. Recordando que ella es una paciente operada con antecedentes de un cáncer gástrico precoz hace 17 años y en esta oportunidad en uno de los controles se evidencia una lesión. Durante la exploración visual se pudo detectar que la lesión, a pesar de no ser de gran tamaño, es profunda. Si no se logra retirar por completo, se corre el riesgo de que la enfermedad se reproduzca en un corto periodo de tiempo. El especialista debe tomar una decisión. Con el antecedente de esta paciente, yo creo que la recomendación, lo que discutíamos aquí con el doctor Alexis Sánchez, es completar la cirugía. Doctor, en vista de que no se pudo extirpar la lesión, como ya pudimos ver, ahora ¿cuál es el procedimiento a seguir con este paciente? Sí, bueno, después que vimos la lesión en detalle con los equipos de alta definición, se ve que se extendía más allá de la información inicial que teníamos. El procedimiento es intervenirla de nuevo y quitar lo que queda del muñón gástrico para que sea una cirugía curativa. ¿En cuánto tiempo se puede realizar esta intervención? Mañana mismo, si es posible. Detectar el cáncer en sus etapas iniciales le brinda la posibilidad de contar con más opciones de tratamiento. Por eso es tan importante asistir a sus chequeos médicos de rutina. Para más información puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una breve pausa. Ya venimos con más información, quédense allí. El paciente Alfonso José Bravo necesita con urgencia Longacef en tabletas de 400 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0426-257-0417 o 0412-385-8399.
Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias de la Mesa de la Unidad realiza anuncios con relación a los comicios internos del próximo 10 de septiembre para elegir los candidatos a las elecciones regionales. Escuchemos declaraciones de Francisco Castro, presidente de la Comisión de Primarias de la MUD. Entran efectivamente pues impresos los cuadernos de votación y ya están en sitio en cada uno de los estados. Los instrumentos electorales pues están construidos de acuerdo con normas de seguridad reconocidas internacionalmente o de acuerdo con estándares internacionales, y pues en este sentido se ha ido avanzando pues en la organización de este proceso de elecciones primarias. La página web de la Mesa de la Unidad Democrática queremos anunciar que ha sido restituida. Se habilitará en las próximas horas un buscador allí para que los ciudadanos pues tengan la oportunidad de saber en qué centro de votación podrán ejercer su derecho al voto en estas primarias del próximo 10 de septiembre. Bueno, iniciamos nuestro recorrido por el mundo deportivo y la selección Vinotinto ya se encuentra en Argentina. Esto es porque disputará la fecha del 16 de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Gregorio Rojas es nuestro enviado especial y desde Buenos Aires nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Gregorio. Saludos desde la capital federal, Buenos Aires. La Vinotinto tuvo una mañana de lunes bastante tranquila y será en horas de la tarde, a las 3 en punto, cuando el seleccionador nacional Rafael Dudamel hable a la prensa en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, en lo que será su única atención a los medios previa al compromiso de este martes ante la selección albiceleste, un choque que ustedes disfrutarán junto al equipo campeón de Venevisión, con antesala desde las 7 de la noche, el pitazo inicial a las 7:30 de la noche. Estaremos pendientes de más información durante nuestra estadía aquí en Buenos Aires, acompañando a la Vinotinto. Desde la capital federal, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregorio. Bueno, y mientras que Gregorio está en Buenos Aires haciendo seguimiento a toda esta jornada de la Vinotinto, vamos a continuar con el mejor béisbol del mundo, porque el venezolano Elvis Andrus conectó par de cuadrangulares en la victoria de los vigilantes sobre los angelinos, 7-6. Tercera entrada y Elvis Andrus dispara su primer jonrón de la jornada para empatar el juego a 2 rayitas en el cuarto episodio. Así es, en el cuarto episodio apareció Robinson Chirinos para poner en ventaja a los de casa, y más tarde en la sexta, con uno a bordo, Andrus nuevamente envía la pelota a las gradas del izquierdo. En ese encuentro también vieron acción los venezolanos Ronald Odor, que bateó de 3-0 con una anotada, Martín Pérez, que sacó su sexto triunfo al hilo, y Luis Balbuena, que no pudo producir en 2 oportunidades. Bueno, y viajamos ahora al Petco Park de San Diego. Sí, porque el venezolano Youlins Chacín repartió 8 ponches para darle el triunfo a los Padres sobre los Dodgers de Los Ángeles, 6-4. Chacín cubrió 7 entradas completas de labor, permitió 2 carreras limpias y 5 imparables para conseguir su victoria número 12 de la temporada. Repasamos materia de fútbol, porque la selección de Portugal, con amplio dominio sobre Hungría, logró asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2017 al vencer como visitante con gol de Andrés Silva. Mientras tanto, el Toulouse, de sorpresa de la jornada, la dio Luxemburgo tras empatar con la selección de Francia a 0 goles. Los seleccionados por Didier Deschamps, a pesar de dominar el partido, contaron con una poca fortuna en la definición y ahora tendrán que viajar a Sofía para enfrentarse a Bulgaria, que se mantiene sin perder en ese recinto. Pasamos a notas del tenis. Exactamente, en el Abierto de los Estados Unidos, donde la española Garbiñe Muguruza se despidió del torneo tras caer derrotada por la checa Petra Kvitova. En 2 sets, 7-6 y 6-3, Muguruza no pudo escalar a la cima del ranking.
Por su parte, la checa pasa a los cuartos de finales y se medirá ante la Venus Williams, que viene de vencer cómodamente a la española Carla Suárez Navarro. Ahora comenzamos con las noticias de estrenos y estrellas con los duques de Cambridge. Es que ellos anunciaron que están en la espera de su tercer hijo. Kate Middleton, esposa del príncipe William de Inglaterra, está embarazada, según informó el Palacio de Kensington. En un comunicado se difundió que la pareja y la familia real están felices con la noticia. También indican que la duquesa sufre de náuseas matutinas como en sus embarazos anteriores, por lo que no ha podido cumplir con algunos compromisos. Recordemos que William y Kate son padres de 2 hijos, el príncipe George, de 4 años, quien está por iniciar su etapa escolar, y la princesa Charlotte, de 2 años de edad. Seguimos con Beyoncé. Ella podría ser la voz del tema principal de la nueva película de James Bond. La cantante, luego del nacimiento de sus mellizos, inició las negociaciones con la producción de la 25ª entrega de la saga para interpretar la canción de apertura de la película. Incluso podría ser a dúo con su esposo, el rapero Jay-Z. Kim B contó con los comentarios de Adele, quien le aseguró que haber participado en el año 2012 en la operación Skyfall le brindó el plus en su carrera. Además, la compañía señaló que contar con la estrella sería la cereza del postre. Pues que perfecto al film. Y el multimillonario Gianluca Bacci puso fin a los rumores sobre la separación de él y la modelo Ariadna Gutiérrez. Luego de semanas de especulaciones en torno a la pareja, él compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la colombiana. En la imagen los vemos abrazados y muy románticos, disfrutando del sol. Gianluca escribió junto al post: "La vida somos tú y yo, te amo". Con esto se confirma que ellos siguen adelante con su noviazgo. Y cerramos con Chino Miranda y la versión de salsa de Quédate Conmigo. El venezolano compartió en su cuenta de Instagram el lanzamiento y se lo dedicó a su papá. Chino escribió en la publicación: "Gracias a mi padre Guillermo Nieves crecí escuchando salsa. La Fania, All Star, Héctor Lavoe, Oscar de León, entre otros, eran constantemente sonados en mi hogar". Aseguró que le parece fascinante este género, así como cantarlo y bailarlo. Por eso pidió a sus fanáticos que esta versión la bailen con pasión. Y la canten para que su padre la escuche en el cielo. Amor, no te vayas, y al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está aquí en el estudio con nosotros, está allí en compañía de nuestra productora. Ya estamos todos listos. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos, no se vayan. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Endrina. Un abrazo. Interesantes temas que analizar y sobre todo me gustaría comenzar por un balance de lo que ha sucedido a un mes de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente y cuando se pudo conocer un estudio de opinión de una empresa llamada Econ Consultores que arrojó que para el 78.7% de los venezolanos el trabajo que ha hecho hasta ahora la Asamblea Nacional Constituyente es negativo. ¿Qué opina acerca de este estudio de opinión y cuál es a su juicio el balance? Bueno, para un mes realmente yo siento que el balance ha sido bastante satisfactorio. Posiblemente no hemos satisfecho los intereses de una buena parte de las expectativas que se tenían en la Asamblea Constituyente y por eso es posible que el balance algunos lo vean negativo. Entramos a los temas políticos, tratamos de resolver los temas políticos, el tema específicamente de la Fiscalía, la reorganización de la Fiscalía, la designación del Fiscal General de la República. Esos temas posiblemente algunos no entendieron que fueran los prioritarios para el país.
que eran temas importantes, pero no prioritarios. El tema de la Fiscalía es un tema bien interesante, sobre todo recordando que usted estuvo al frente del Ministerio Público y hay muchos análisis que se han hecho en torno a lo que fue la separación del cargo de la exfiscal. Muchos consideran que se obedece a razones netamente políticas. ¿Cuál es su apreciación en este sentido? Yo pienso, como lo dije en su oportunidad, que la decisión de apartar a la fiscal de la Fiscalía la tomó la propia fiscal. Cuando ella asumió una postura que no tenía nada que ver con lo institucional, que respondía a unos intereses totalmente ajenos al Ministerio Público y que de alguna forma deformó el Ministerio Público, ella sabía que estaba asumiendo una conducta que posteriormente, en cualquier circunstancia, la haría salir de este cargo. No creo, yo lo dije, no creo que es noticia que la Asamblea Nacional Constituyente informe que ha sido removida la fiscal. En todo caso, lo importante de esa noticia era la reestructuración de la Fiscalía. Creo que esa sí es una noticia importante, porque hay que tratar de nuevo de hacer que la Fiscalía vuelva a tomar su prestigio, su autenticidad, un poco la independencia de la Fiscalía y alguna posición objetiva frente a la sociedad. Hay dos temas que revisten protagonismo en el escenario actual. Uno es la situación económica en lo interno en Venezuela y el otro es el escenario internacional. Yo quisiera que habláramos acerca de estos dos aspectos, comenzando con el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente para resolver y dar respuestas concretas para la crisis económica que enfrentamos todos los venezolanos. La crisis económica es compleja, bastante compleja. Va desde Dollar Today al seguimiento de la entrega de las divisas, tenemos una banca paralela, tenemos un nivel de precios que lo fija el Dollar Today, una inflación sumamente grande. O sea, es un tema complejo, muy complejo, que además de alguna forma está interconectado, que no es posible tomar unas medidas sin pensar en el efecto que esas medidas puedan tener con respecto a la situación económica del país. Pero coincido con usted y coincido con el país en que, en mi opinión, es el tema más importante y el que interesa más, el tema que tiene más rango, más jerarquía en este momento en el país. Soy de los que piensa que la gente votó por la constituyente por dos razones. Uno, la paz, y el otro, resolver los problemas económicos. Tal vez otras cosas que pueden ser muy importantes, trascendentes, como modificar la Constitución para tratar de resolver algunos gazapos, son importantes, pero para el país que votó, esos son los dos temas. Uno se resolvió de inmediato, sin que la Constituyente tomara ningún decreto, y el otro quedó pendiente. La Asamblea Constituyente abordó problemas políticos que priorizó como importantes y el país le reclama esa situación. Yo siento que en este momento hay realmente dentro de los constituyentes profesionalmente gente muy capaz para abordar el tema económico. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado al Ejecutivo Nacional? Porque se habría anunciado que la semana pasada se iban a anunciar un conjunto de medidas en materia económica. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales que hace la Asamblea Constituyente? Se discutieron todas dentro del seno de la comisión. Incluso se discutieron antes de que estuviese designada la comisión con Aristóbulo Istúriz y posteriormente en el seno de la comisión hubo varias opiniones que se cruzaron para tratar de hacer un diagnóstico de los problemas del país. Por decirte algunos detalles, antes de que se nombrara la comisión, 115 integrantes de la constituyente formaban parte de esa comisión. Hoy ya reestructurada la comisión, forman parte 25 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí debatieron muchas cosas, pero el debate en el seno de la constituyente no es suficiente porque tienes que tener indicadores, tienes que tener estadísticas, tienes que tener el seguimiento de todo aquello que el gobierno ha hecho, la experiencia del gobierno en esta materia y cruzar con el gobierno esas opiniones que tengas en el seno de la Asamblea. Nos reunimos con el presidente el día viernes,
conversamos con él, con el Gabinete Económico, y se acordó una salida que nos pareció muy interesante, que era que la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente se reuniera con el Gabinete Económico viernes, sábado y domingo, y que hoy le aportara algunas conclusiones. Por eso pensamos que en la tarde de hoy o en el día de mañana, posiblemente el presidente va a anunciar las primeras medidas económicas en esta etapa post-constituyente. ¿Cómo hacer para que no se pierda el efecto en cuanto a las expectativas que se tiene de respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente a los problemas económicos cuando hay antecedentes como lo que fue el decreto de emergencia económica que el presidente lo había ofertado como una respuesta para salir de la crisis y no funcionó de tal manera? ¿Cómo hacer para que las expectativas que existen en torno a estos anuncios no se desvanezcan? En mi opinión, simplemente mi opinión, la opinión personal, ni siquiera como miembro de la directiva, es que tú des unas respuestas inmediatas, des unas respuestas a mediano plazo y des unas respuestas a largo plazo. Las inmediatas tienen que ser sentidas de manera instantánea por parte de la colectividad, que vea efectivamente que sus expectativas están teniendo respuesta. No sé cuáles sean, no sé cuál ha sido el manejo o el acuerdo que haya habido entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Gabinete Económico. ¿Liberar el control de cambio pudiera ser una opción? Inmediata no. La liberación del control de cambio pienso que pudiera ser una medida inmediata. Yo creo que lo inmediato tendría que ver con el control de los precios, pero no creo que la salida sea unas multas. Las multas a las bodegas, las multas a los abastos son efectos absolutamente coyunturales que duran horas y que no resuelven el problema. Y que se traducen en desabastecimiento posteriormente. Posiblemente convierten el cierre en falta de abastecimiento, en fin. Yo creo que hay que pensar en algunas otras medidas que tengan que ver con una dimensión que el pueblo entienda que está atendiéndose el problema, pero no con inmediatez. De manera inmediata, pero no con inmediatez, con cierta profundidad. Por eso no me atrevería a hacer ningún augurio, ninguna idea de cuáles pudieran ser. Entre otras cosas, no soy economista, ¿no? Simplemente tengo un poco de olfato político sobre lo que está ocurriendo en el país y sí siento que ese tema es un tema esencial y que el país quiere tener una respuesta que le permita entender que está pasando algo. A partir de ese olfato político, ¿qué piensa puede ocurrir con todo lo que está sucediendo en geopolítica? La incursión que está teniendo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por Europa. Se espera que el día de hoy se reúna con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ya ha habido distintos pronunciamientos de países como Chile, España, Francia, Argentina, Reino Unido, en torno a las decisiones que se tomaron en el caso de Lilian Tintori. ¿Qué está pasando en el escenario internacional? ¿Qué se espera? Yo pienso que no va a ocurrir nada que nos sorprenda. O sea, la posición de los Estados Unidos se va a ver reflejada en los países que se reunieron en Lima, en el Pacto de Lima, y se va a ver reflejada en los gobiernos conservadores de Europa. Hasta allí, como ha venido siempre ocurriendo. El Parlamento Europeo tomó unas decisiones contra Venezuela. La posición de los Estados Unidos ha sido manejada desde la Organización de Estados Americanos con un aire y con un destino a tratar de agobiar a Venezuela y asfixiarla desde el punto de vista económico. Allí se ha visto acompañada por algunos países latinoamericanos. Pero incluso en el Pacto de Lima se convocaron a los 34 cancilleres. Asistieron 17 y solamente 12 votaron contra Venezuela. Lo que quiere decir que hay, de alguna forma, en América Latina, alguna mayoría de los países latinoamericanos, si no del lado de Venezuela, en todo caso, a la expectativa de lo que pudiera ocurrir con Venezuela. ¿Se esperan nuevas sanciones? No creo hasta dónde nos van a sancionar. Yo creo que a Estados Unidos se le agotaron ya las sanciones. Yo creo que deberían buscar un mecanismo que sea como más ecuánime con el mundo. Sancionaron a Rusia, sancionaron a Irán, sancionaron a China. Bueno, lo que están es sancionando. O sea, yo no creo que ese espíritu sancionador en este momento
en un país que no tiene el control del mundo sea la mejor manera de hacer política hacia el exterior. Volviendo a lo local, las elecciones regionales, hay señalamientos de la oposición que están exigiendo al CNE que se presente un cronograma y que se dé la fecha definitiva para las elecciones regionales. Ellos están denunciando que solamente el PSUV conoce las fechas oficiales de estas elecciones regionales. ¿Qué se espera en torno a estas elecciones? Yo creo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral haga público el cronograma y de una vez determine esa fecha. No creo que el PSUV la conozca porque yo tendría alguna información sobre esa fecha y no la tengo. Es decir, yo pienso que pudiera estar en la segunda quincena del mes de octubre, pero no tengo idea si será la primera semana de esa segunda quincena o la segunda semana. ¿Cuáles son las expectativas para ese evento electoral? Yo te voy a dar, variando algunos elementos que no son exactamente iguales. Yo creo que el PSUV, no quiero ser vocero del PSUV, pero yo creo que el PSUV aspira un porcentaje importante de las gobernaciones. ¿Cuál sería? Posiblemente un 70%. Yo creo que la oposición aspira sobre eso un 60%. Yo creo que el país quisiera que eso fuera más o menos equilibrado. En líneas generales, yo en lo personal pudiera señalarte que creo que el PSUV puede tener 10 gobernaciones aseguradas y puede tener 3 o 4 gobernaciones que puede optar a ganar. Aseguradas 10, es decir, en mi opinión, posiblemente el PSUV puede estar entre 13 y 14 gobernaciones, de las cuales 10 están seguras. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Hay muchísimas preguntas. Endrick Roja pregunta, ¿cuándo la Asamblea Nacional Constituyente tomará cartas en el asunto en cuanto a la falta de efectivo en los bancos? Está la decisión que se está trabajando en este momento, está trabajando esa falta de efectivo, que es lo que yo llamo banca paralela o corralito, porque el corralito te amarra para entregarte el efectivo, pero además hay una banca paralela que te cobra por el efectivo un porcentaje fuera del banco. Se nos agotó el tiempo, hay varias preguntas, todas relacionadas en cuanto a la medicina y alimentos y las promesas que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En cuánto tiempo se dará respuesta? Brevemente. Aspiro que en el mes de septiembre se den la mayoría de las respuestas que las expectativas del país tienen sobre la Asamblea Constituyente. Usted ha propuesto que la Asamblea Nacional debe volver a ser bicameral. ¿En qué fundamenta esta propuesta? Bueno, yo no lo he propuesto todavía. Siempre he creído que debe ser bicameral. Fui de los derrotados en la primera Asamblea Nacional Constituyente cuando planteé que fuera bicameral. Hoy estoy absolutamente convencido de que debe ser bicameral. Entre otras cosas, porque la unicameral debate la política, pero no legisla. Y en segundo lugar, porque el unicameralismo le pasó la factura al gobierno en la anterior gestión y se la acaba de pasar a la oposición. Lo que quiere decir que el unicameralismo es una máquina de moler partidos y de moler política. Agradecemos su presencia en el estudio. Quedaron varios temas pendientes. Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Nosotros así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.